Sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Primera carta de Juan está antes de Judas, antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy muchas gracias por tu palabra y por el privilegio y la responsabilidad que me das de compartirla con tu iglesia. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú tomando cada palabra que sale de mi boca y que seas, Señor, usándola para edificación de tu pueblo, pero que esas palabras no provengan de mi corazón, de mi propio consejo, sino que provengan de tu corazón, bendito Dios. Que sea tu Santo Espíritu hablando a la iglesia hoy, y que yo sea solo un instrumento en tus manos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, cuando yo estaba más joven, no voy a decir cuando estaba joven, porque todavía me considero joven. Cuando estaba más joven en el colegio, estaban de moda los Reebok clásicos. Y los chicos, vamos a comprar los Reebok clásicos. Pero el que no tenía dinero para comprarse los Reebok clásicos originales, pues tenía que comprarse una versión de ellos que se llamaban los semi-originales, casi idénticos. Y el que no tenía para los semi-originales tenía que comprar los nacionales, o sea, la imitación de la imitación. Pero si uno quería en realidad tener los Reebok originales, tenía que pagar el precio, ¿cierto? El costo, y ser conocedor, porque a simple vista el original y el semi-original se parecían mucho, muchísimo, eran casi idénticos. Pero un buen conocedor los detectaba a simple vista. Y ni qué decir del nacional. La imitación nacional es así, tenía que ser uno casi ciego para no darse cuenta, ¿sí? Así sucede en la vida cristiana. Hay un Dios verdadero. Hay un Dios verdadero. Pero muchas personas, en lugar de buscar al Dios verdadero, buscan imitaciones. Y nunca se puede comparar el original con una imitación, jamás. En el caso de los zapatos siempre duran más los originales, a no ser que tengan algún defecto. Siempre duran más. Cuestan más, pero duran más. En el caso de Dios, lo que Él nos ofrece es eterno. Y las imitaciones o falsificaciones solamente producen un placer temporal. El título de la predicación del día de hoy es Idolatría en la iglesia. Idolatría en la iglesia. Y vamos a ver dos punticos. En primer lugar, hijitos. Versículo 21, parte A. Y en segundo lugar, guardaos de los ídolos. Versículo 21, parte B. Y en tercer lugar, a manera de conclusiones prácticas, idolatría en la iglesia. Entonces tenemos esos tres puntos. Los dos primeros vamos a tratar de analizar el texto y en el tercero vamos a aplicarlo a nuestra situación, a nuestro contexto. Amén. Entonces comencemos por el principio. Hijitos, primer punto.
Entonces, si ustedes se remiten al texto, en el versículo 21, Juan nos dice, hijitos. Hemos venido de una serie de estudios tratando de entender o de llegar a la conclusión de si somos creyentes o no somos creyentes. Y en la última ocasión vimos 3 cosas que Dios desea que sepamos. Porque Él no solamente quiere que el hombre sea salvo, sino que sepa que tiene salvación, que tenga certeza de salvación. Y ahora, como si no tuviera nada que ver con el tema, ¿sí? Nos viene hablando de que tenemos que saber que el nacido de Dios no practica el pecado, saber que somos de Dios, saber que Jesucristo ha venido para darnos entendimiento acerca de Dios. Y allí como algo extraño, ¿no? Hijitos guardados de los ídolos. Juan, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambias el tema? No, Juan no está cambiando el tema. Él no está cambiando el tema. Él sigue en la misma dinámica, con el mismo tema de toda la carta. ¿Soy o no soy? Porque mi cristianismo se deriva de si estoy adorando al Dios verdadero o estoy adorando a una falsificación. Y esto lo explica el versículo 20. El versículo 20 dice que Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y acto seguido dice, hijitos guardados de los ídolos. Nos está diciendo lo mismo de 2 formas diferentes. Ustedes saben, como hemos repetido durante esta serie, que Juan utiliza muchos paralelismos. Y nos dice una cosa de una manera y después nos la dice de otra manera, pero nos dice lo mismo. En el primero nos dice, Jesús es el verdadero Dios. Pero si vemos eso desde por el lado B, si Jesús es el verdadero Dios, quiere decir que hay falsos dioses. Y por eso Juan amonesta a la iglesia, guardaos de los ídolos. Pero ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿A los incrédulos? Juan le está escribiendo es a la iglesia. Esta carta no fue escrita para los incrédulos. Esta carta fue escrita para la iglesia. Y le llama hijitos. Hijitos. Porque todo aquel que se arrepiente de sus pecados es adoptado por Dios como su hijo, es regenerado, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Aquel que nace de nuevo es adoptado por Dios, ahora es hijo de Dios. Es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y por eso Juan llama a sus destinatarios hijitos, a nosotros, los que profesamos ser creyentes, hijitos. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios la introduce en la iglesia, es decir, somos hijos de Dios, pero entre nosotros, ¿qué somos? Hermanos. ¿Sí? Somos hijos de Dios y entre nosotros somos hermanos. Tenemos un Padre, tenemos hermanos en la fe. Y esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, de los que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El creyente, aquel hombre pecador que se arrepiente, ahora es miembro de la familia de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular, cada uno de vosotros, si sois verdaderos creyentes, entonces sois miembros del cuerpo de Cristo. No apéndices, miembros, porque el apéndice es una parte del cuerpo que hasta el momento no se sabe para qué sirve, pero los miembros del cuerpo sí tienen una utilidad en el cuerpo, sirven de algo: la oreja, la nariz, los ojos, el estómago,
los intestinos, el páncreas, hasta las uñas tienen un propósito en el cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo o la familia de la fe es un organismo. El cuerpo es un organismo vivo que requiere ¿qué? Orden, requiere dirección. La iglesia de Cristo no es como ocurre hoy en día en muchos círculos, algo casual. Vamos a ver qué sale. No, la iglesia requiere dirección porque es un organismo. En un cuerpo normal, el cerebro es el que coordina todas las actividades del cuerpo. La iglesia tiene por cabeza a Jesucristo. Y todo lo que la iglesia hace debe estar sujeto a lo que Jesucristo ha establecido. Él es quien dirige el barco. Él es la cabeza de la iglesia. Y ha puesto dentro de la iglesia hombres para que sirvan de bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios, sirvan para guiar a la iglesia, sirvan para instruir a la iglesia. Por eso Dios compara a la iglesia con un cuerpo, con una familia, a tal punto de que la familia es tan importante para Dios que un hombre que no tiene su hogar en orden no puede ejercer ningún liderazgo en la iglesia cristiana. Por ejemplo, un hombre que no tenga a su esposa en su gestión, un hombre que no tenga a sus hijos en su gestión, que sus hijos sean un desastre, que su casa sea un desorden, no puede ser líder en una iglesia bíblica. No debería. Bueno, lo que vemos comúnmente es que sí. Hombres divorciados, que están en unión libre, que están en pecado, que sus hijos no se sujetan, que los más calavera de la iglesia son los hijos del pastor. Una persona así debería removerse del cargo hasta que dé muestras de que en realidad cumple con lo que Dios ha establecido en su palabra. Tener su familia en orden. De otra manera, no puede ser líder en una iglesia cristiana. A tal punto es importante la familia para Dios. Y la iglesia es la familia del Señor, la familia de la fe. La persona que tú tienes a tu lado, si ha nacido de nuevo, es tu hermano. Es tu hermano, si ha nacido de nuevo. Más que incluso un hermano en la sangre. Porque mi hermano en la sangre, si no se arrepiente, tiene otro papá. En cambio, el que está a mi lado, por muchas diferencias que tengamos, tenemos un mismo Padre que es Dios. Entonces, esa es la iglesia a la que Dios llama hijitos, no al incrédulo. Si tú no te has arrepentido, tú no eres hijo de Dios, no eres de los hijitos, y lo dice con cariño, hijitos. Los verdaderos hijos de Dios, al pertenecer a la familia de Dios, tienen beneficios o bendiciones. Son más los beneficios que recibimos de parte de Dios que lo que nosotros podemos darle a Dios. Vida eterna. Todos los beneficios que se derivan de la expiación de Jesucristo. Justificación, redención, santificación. Los medios de gracia, la iglesia, la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Pero también tenemos responsabilidades. En los hogares, los niños tienen beneficios, ¿sí o no? Papá tiene que trabajar para llevar el alimento a casa. El niño no debe preocuparse por qué voy a comer. O no debería, ¿no? Porque pues hay papás que no alcanzan o la situación. Pero lo normal es que no tengan que preocuparse. Hijo, tú dedícate a estudiar. Mi amor, no te preocupes, yo voy a solucionar. Pero en el hogar se tienen responsabilidades y se tienen deberes. Y cada quien cumple con lo que le corresponde dentro del hogar. Y así también funciona la familia de Dios. Cada
integrante, cada miembro de la iglesia debe cumplir con lo que Dios le ha encomendado. Tiene que hacer algo en la iglesia, porque si un organismo no hace nada, ¿por qué es? Porque está muerto. Porque está muerto. Ese cristianismo dominguero que nos vendieron a nosotros, bueno, nosotros en esta iglesia hacemos 7 cultos a la semana y tú ven al que tú quieras, como los buffets, ¿no? Uno va al buffet y uno escoge la comida que le gusta. El problema es cuando tiene uno que pagar y le pesan la comida, pero uno escoge la comida que le gusta. No, escoge tú el culto de tu preferencia. Y tenemos cultos para jóvenes, cultos para adolescentes, cultos para adultos, para empresarios, para niños, para niñas, para viejitos, para todos los colores y sabores. Ven al que quieras. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo. Y la cosmovisión cristiana es que yo tengo que ser cristiano 24/7, dentro y fuera de la iglesia. De manera que la vida cristiana no finaliza cuando acabe el culto. No, cuando acaba el culto, solo acabó la reunión oficial de la iglesia. Pero la vida de la iglesia continúa. De manera que yo tengo que inquietarme por mi hermano, preocuparme por mi hermano, tener comunión con mi hermano, porque es mi hermano, ¿cierto? Hay familias en la sangre que nunca se hablan y nunca se visitan, pero en la familia de Dios eso no existe. Tengo que inquietarme por mi hermano, llamarle cuando no viene. Por los hermanos. Hay personas que muchas veces se preocupan más por un incrédulo que por sus propios hermanos, porque tienen una visión incorrecta del evangelismo. No, yo fui enviado a ganar el mundo, sí, pero la iglesia, tus hermanos te necesitan. En primer lugar debe preocuparte tu familia, la familia de la fe, porque si no amas la iglesia, no amas a Cristo, y por ende, ¿cómo vas a amar al mundo perdido si no amas a Cristo? Entonces tenemos que tener esas ideas en equilibrio, ¿no? Una correcta visión del amor a Dios, el amor a la iglesia, y también de esa forma una correcta visión del evangelismo. Cada uno hace lo que le corresponde. ¿Quién nos corresponde? A todos, de forma general, ¿no? Pues a cada miembro como en específico le corresponde algo. Pero de forma general todos los creyentes debemos estar en la iglesia para cumplir el propósito de Dios en obediencia a sus mandamientos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la misión de todo creyente? Obedecer la palabra de Dios. Bueno, yo no sé, Dios, ¿para qué me ha llamado? ¿Será que yo voy a ser evangelista para las naciones? ¿Será que yo voy a ser pastor? ¿Será que yo voy a ser director? ¿Será que yo voy a ser el que lava los baños? Mientras piensas eso, obedece la palabra de Dios, que eso sí está explícito en la Biblia. O sea, ahí está claritico. Tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Porque Dios puso su espíritu en nosotros cuando nos hizo sus hijos. Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la regeneración. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Santificación. Dios me hace su hijo, pero la historia no acaba allí. Ahora yo tengo que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y Él no dice, bueno, si quieres, si puedes, si se te antoja. Dice, no, yo haré. Yo voy a hacer que camines. O sea que con Dios o caminamos o caminamos. El verdadero hijo de Dios camina. El que no camina es porque está muerto. Está muerto espiritualmente. No camina, está muerto. Pero es porque el Señor aquí está afirmando, está prometiendo que Él va a hacer que yo camine, a las buenas o a las malas, pero camina. Y es en este contexto de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de la familia de la fe, que Juan nos da el mandamiento
que vamos a estudiar hoy. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Guardaos de los ídolos. Versículo 21, parte B. Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces Dios nos ha dado normas, mandamientos, porque Él no quiere que nosotros andemos en el mundo según nuestro propio consejo, según nuestras propias percepciones, ideas, ¿no? Porque venimos con ideas del mundo torcidas, erróneas, equivocadas. No podemos llegar al cristianismo, a la vida cristiana, con esas mismas ideas. Bueno, es que yo pensaba que Dios era puro amor porque a mí me decían que Dios es amor. No, pero te falta. Bueno, pero es que cuando yo me arrepentí, yo vivía en unión libre y entonces a mí un pastor me dijo que eso era normal, que eso estaba bien, que yo para agradar a Dios no tenía que casarme. Yo escuché una vez a un pastor en una cena de parejas en una iglesia X que decía que ya no había necesidad de casarse, porque en el momento en que uno tenía intimidad sexual con esa persona, ya Dios lo estaba casando a uno. ¿Y de dónde sacó ese señor esa barbaridad? Hoy en día es pastor. O le dicen pastor. ¿De dónde sacó eso? Porque si fuese así, que yo con cualquier persona me acuesto y ya estoy casado, entonces ¿por qué Dios dice en su palabra, no adulterarás? ¿Por qué? No existiría el adulterio, ¿sí o no? No existe. Pero ahí están los avispados diciendo, no, pues yo estoy bien así, estamos bien así, no hay que casarnos, porque lo que importa es el amor. No, Dios estableció el matrimonio, y lo que está fuera del matrimonio se llama adulterio y o fornicación. Si el matrimonio fuera acostarse con una persona, no existiría el adulterio, porque el adulterio o la fornicación son toda aquella práctica sexual fuera del matrimonio. Entonces, si no es necesario el matrimonio, pues sería un Dios bipolar condenando las prácticas sexuales fuera de algo que no existe. Es ilógico. Pero hay gente que es muy avispada. Vivos. Entonces Dios nos da sus mandamientos. No quiere que vivamos a nuestras propias expensas, según nuestro propio criterio. A mí me parece, yo pienso, no. Ahí está la palabra. Esos mandamientos están dados para que dirijan y gobiernen nuestras vidas. Alguien dirá, no, pero es que los mandamientos eran para el Antiguo Testamento. Bueno, pero Pablo dice que la ley de Dios es santa, justa, perfecta. Y el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Mateo capítulo 7, Él condena a aquellos hombres que hacían cosas de cristianos, pero que no guardaban la ley de Dios. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra hacedor de maldad es la palabra anomos, sin ley. Apartados de mí, vosotros que vivís como si no existiera una ley. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. La ley de Dios no fue abolida en la cruz. Lo que fue abolida fue la ley ceremonial y la ley civil. Nosotros no tenemos nada que ver con esas prácticas. Que fiesta de tabernáculos, que fiesta de las primicias, que Hanukkah, que todas esas cosas. No, porque esas quedaron abolidas cuando Cristo murió en la cruz. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley civil, por eso no matamos a una persona a piedra. Esas leyes tenían un cumplimiento en Cristo, pero la ley moral de Dios nunca dejará de ser. El robo siempre será robo. La idolatría siempre será idolatría. El adulterio siempre será adulterio. La mentira siempre será mentira. Siempre. Porque la ley refleja el carácter santo de Dios. Entonces Dios, a través de su ley, nos ordena que hagamos algunas cosas y de forma negativa nos ordena que dejemos algunas cosas. Haz esto, no hagas lo otro. Haz esto, no hagas lo otro. Honra a tu padre y a tu madre.
no codiciarás. Haz esto, ya no hagas esto. Y ha puesto, como ya lo dije, personas en su iglesia. Tenemos hoy acceso a mucho material a través de la internet y del desarrollo de la tecnología, de bendición, para que nosotros podamos entender cada vez más la palabra de Dios, conozcamos más a Dios y crezcamos espiritualmente. Para eso dio esos dones hombre a la iglesia. Primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3. Primera de Juan 5, 2 y 3. Ahí mismo en el capítulo en el que estamos. Primera de Juan 5 versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no son una carga, no son... Mi esposa no le gusta que yo use esta palabra, voy a usar otra. No son una jartera, porque iba a decir mamera. No son una jartera. No, o qué pereza otra vez. Ese hermano es legalista, toda hora hablando de la ley de Dios. Entonces cuando la ley dice no adulterarás, la persona, otra vez lo mismo. Entonces cuando un cristiano habla de pureza sexual, de matrimonio, cuando un joven habla de llegar casto y virgen al matrimonio, el incrédulo se muere de la risa. Este es un tonto. Tan bueno que es eso. Él no sabe lo que está perdiendo. Pero para el cristiano, el espiritual, la palabra de Dios no es una carga. Él no ve en esa prohibición una prohibición. Él ve en esa prohibición una bendición para su vida. Señor, gracias porque tú me quieres guardar de una vida de desenfreno. Gracias porque me quieres guardar de entrar en un círculo vicioso, de pervertir mi sexualidad. Señor, gracias porque tú me quieres guardar para una mujer. Gracias porque tú quieres que yo sea fiel. El incrédulo dice, no, pobre tonto ahí, es que eso ya está pasado de moda. Para el creyente los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice Pablo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. El verdadero creyente no guarda la ley perfectamente, pero la guarda sinceramente y con agrado. Se deleita. Así como yo me deleito comiendo helado. A mí me gusta mucho el helado. No lo puedo comer muy seguido porque ya cuando uno no es tan joven, tanto helado, tanta azúcar, no es que le caiga uno mal. En el futuro le puede caer mal. A mí no me cae mal comer helado. Pero yo a veces me engolosino mucho y abuso del helado. Pero uno come y quiere más, ¿sí o no? Cuando a uno le gusta algo, al que le gusta la bandeja paisa, no se va a conformar con un platico de esos cafeteros, ¿no? ¿Sí? Del que tintero, un platico tintero, ¿no? Sírvame una bandeja. Frijol, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo, arrocito, tajada, ¿qué más? Aguacate. Sírvame bastante. Y se deleita. Y el que se deleita en la ley de Dios, ¿qué pasa? Quiere guardar la ley de Dios. Sabe que no es perfecto, sabe que peca, porque ya hablamos de eso. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Pero él peca y se arrepiente y anhela obedecer a Dios. Se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. Los hijos de Dios ahora pueden guardar la ley de Dios porque tienen el Espíritu Santo morando en él. Tiene una nueva naturaleza, la vida de Dios misma. Puede guardar la ley de Dios. Por eso Dios nos manda a que guardemos la ley. Él no nos va a mandar a hacer algo que sabe que no podemos hacerlo. Nos manda porque sabe, porque ya nos capacitó para hacerlo. Alguien puede decir, pero hermanos, si la salvación es por gracia,
Porque miren, nosotros somos de la Reforma y en la Reforma profesamos las doctrinas de la gracia. Y todo es por gracia. Entonces, ¿cómo ahora usted me viene a decir que tengo que guardar la ley? Sí, para yo ser salvo yo no necesito guardar la ley, porque eso sería legalismo, eso sería autojustificarme. La salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento es monergista, es decir, solamente Dios y nada más. Nadie coopera con Dios, Él es único, uno, monergista. Él nos hace nacer de nuevo, nosotros no tenemos que hacer nada. Él obra a través de su Espíritu. Pero la santificación es sinergista. Hay una cooperación, hay una sinergia entre Dios y el creyente. Dios nos preserva, nosotros perseveramos. Dios me guarda y yo me guardo. Leámoslo en la palabra. Ahí mismo, versículo 18, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, Dios me guarda, Jesús me guarda. Si yo he nacido de Dios, Cristo me guarda. Entonces ahora me voy a acostar a dormir, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no me voy a congregar. Cuando me den ganas por allí, un antojo, pongo una predicación de Sugel Michelén, vengo a culto cuando haya eclipse, ¿sí? Si hay luna llena no voy. Cuando la cobija esté muy rica, pues no voy, porque Él me guarda. Y todo lo que me aparezca en el computador le voy a dar clic, que se abre, que me muestren lo que sea, porque Dios me guarda. Y al fin y al cabo Él es el que tiene que hacer la obra. No, porque el versículo 21 que estamos estudiando dice: hijitos, guardaos. Voz media. Hijo, tú guárdate. Por un lado, Dios me guarda. Yo no puedo practicar el pecado porque Dios me guarda. Pero yo no debo practicar el pecado porque Él me lo ordena y es mi responsabilidad. Tú guárdate de los ídolos. Soberanía de Dios, Él me preserva. Responsabilidad humana, yo persevero en la fe y en la obediencia. Hijo mío, tú guárdate de los ídolos. Iglesia, guárdate de los ídolos. Y este mandamiento que nos da Juan aquí solamente es una manera de expresar lo que Dios ya nos dijo en Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Él dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen de Dios. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para inclinarte a ella y adorarla. No te harás imagen de absolutamente nada, y mucho menos de Dios. Porque hay personas que dicen que no adoran muñecos, pero tienen una imagen distorsionada de Dios. Entonces, si yo obedezco los dos primeros mandamientos que Juan nos dice aquí, guardaos de los ídolos, yo voy a obedecer toda la ley. Porque de estos mandamientos se desprende toda la ley de Dios. Jesús lo resumió de la siguiente manera. Le preguntaron: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero antes de decir eso, Moisés en Deuteronomio 6, él dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Él es único. Él es el único Dios trino, el único Dios verdadero, el único Dios eterno. No hay nadie como Él. Por eso leíamos en Isaías que el Señor le preguntaba al pueblo: ¿a qué me haréis semejante? Cualquiera de ustedes dígame,
¿Hay alguien semejante a Dios? ¿Alguien parecido? Dígame, el que quieran. Capitán América, Superman, los Transformers, las Tortugas Ninja, José Gregorio, la Virgen, el Papa, el Apóstol. Y nosotros estamos vacunados contra eso. Ahora, tus hijos, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, ¿es semejante a Dios? Tu carrera, ¿vale más que Dios? Porque las primeras sí estamos vacunados ya, ¿no? Pues nosotros no adoramos muñecos, ídolos hechos de madera, piedra, metales preciosos, pero los otros ídolos, mi familia, mi tiempo, mi trabajo. Personas que el ídolo es el trabajo, nunca tienen tiempo para nada. Trabajo, trabajo, trabajo. Hay otros que sus ídolos son la familia. Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacerle la cena, tengo que lavarle la ropa, no tengo tiempo para Dios porque mis hijos. Y cuando los hijos se vayan, ¿dónde quedó el ídolo? Desperdiciaste tu vida dedicándola a tus hijos porque ahora no tienes nada. Mis hijos me mandan plata, claro, y el dinero va a comprar la salvación. Los dólares que tus hijos te envíen te van a comprar la vida eterna. Dólares, pesos, no sé cuál es la moneda de Chile. La hermana Oralba sí debe saber. Pero el peso chileno, el peso chileno. Ídolos. Pero hay una idolatría más peligrosa que esa, y la vamos a ver a continuación. Aquí la pregunta es, ¿por qué Juan nos amonesta? Ya lo dijimos, porque si yo adoro a un Dios que no es el de la Biblia, pues voy a tener la licencia de violar su ley. Y este era el caso de los gnósticos. ¿Por qué razón Juan le escribe esto a la iglesia? ¿Será que Juan está contemplando la posibilidad de que dentro de la iglesia, los hijos de Dios, los santos, los redimidos, haya idolatría? No, pues yo creo que puede que haya fornicación, ¿sí o no? Que haya mentira, que haya adulterio, que haya de pronto mundanalidad. Pero idolatría, Juan, y la respuesta es sí. En aquel momento, como ya lo hemos dicho muchas veces, estaba la secta de los gnósticos penetrando en la iglesia, hubo una división en la iglesia, salieron personas de la iglesia, y Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ellos tenían dentro del concepto de Dios, ¿sí?, las dos categorías del concepto de Dios, una imagen demasiado equivocada. Por ejemplo, en cuanto a la divinidad, ellos creían en un Dios supremo, o sea, en su teología propia, creían en un Dios supremo al que es imposible conocer salvo algunos iluminados, que a través de el conocimiento místico y esotérico podían elevar su espíritu y llegar a la iluminación. Pero ese Dios era un Dios lejano. Ese Dios emanaba a una serie de divinidades o espíritus llamados aeones, aeón, de los cuales uno de ellos se corrompió, se degeneró y en su degeneración creó el mundo, también llamado demiurgo. El demiurgo, ¿sí?, viene una palabra latina que a su vez se deriva de una palabra griega, demiurgos, que significa artesano, que posteriormente se tradujo como creador. De manera que para ellos Jehová era el demiurgo. El Dios del Antiguo Testamento era una divinidad corrupta. Terrible, ¿cierto? Era una divinidad corrupta que creó el universo y creó al hombre. ¿Y por qué?
Porque el Dios verdadero, el Dios supremo, no puede tener contacto con la materia, porque la materia es corrompida. Entonces el Dios verdadero está lejos. Es santo, infinitamente santo, y no tiene nada que ver con la creación. Pero el que creó todas las cosas es un Dios degenerado, el demiurgo, que para nosotros viene siendo nuestro Dios Jehová o Yahvé. Miren la idea que ellos tenían de la divinidad. Algo totalmente, una desfachatez. Pero parecía que en la iglesia del primer siglo muchos o no lo sabían o se dejaron engañar, comieron cuento. Ahora, la cristología de los gnósticos creían que el Cristo no podía encarnarse, porque si se encarnaba se iba a corromper con la materia. Entonces, el Jesús que pisó la tierra no era el eterno Hijo de Dios. El que murió en la cruz no era el eterno Hijo de Dios, fue un ser humano escogido para esa labor. Entonces, de ahí se desprende que la doctrina de la salvación es incorrecta, porque un humano no me puede salvar a mí. Pero era necesario para ellos que ese Jesús humano fuera abandonado en la cruz, porque el Cristo no podía estar allí cargando nuestros pecados. Entonces miren la corrupción de estas personas, y muchos incautos de la iglesia del primer siglo fueron arrastrados por ellos. Fueron arrastrados por ellos. Estas personas crearon un Dios diferente. Un Dios diferente. Porque un Dios diferente me hace a mí la vida cristiana más suave, más chévere, más sencilla. Entonces estos gnósticos decían, bueno, como el espíritu y la materia son opuestos, el espíritu es santo y la materia es corrupta, cuando yo peco, adivinen con qué peco. Peco con el cuerpo, no peco con el espíritu. Entonces yo puedo pecar, chévere, bacanísimo. Yo puedo pecar, me puedo acostar con una mujer que no es mi esposa, y el que se está corrompiendo ahí es el cuerpo. Mi alma está limpia, porque el espíritu es bueno, puro. ¿Sí ven? Una mala teología se deriva en una mala práctica cristiana. Terrible, pero eso es lo que ellos creen. Hoy aprendimos algo nuevo. Cuando vean un gnóstico, díganle: Satanás, Satanás, conmigo no contás. Y salgan corriendo. Pero eso no es ajeno a nuestros días, porque dentro de la iglesia han surgido falsos cristos, han surgido falsos profetas, han surgido falsos dioses. Si yo tengo un Dios diferente al de la Biblia, aunque le llame Jehová, también voy a tener una visión diferente de las demandas de ese Dios que están expresadas en su ley. Si yo no adoro al Dios verdadero, tampoco voy a cumplir la ley verdadera. Voy a rebajar los mandamientos, los voy a acomodar a mi percepción, a mi visión, a mi deseo. Entonces, ser idólatra no solamente es adorar a otro Dios, también es adorar a Dios, al Dios de la Biblia, de una forma incorrecta. Rebajar al Dios de la Biblia, distorsionar al Dios de la Biblia. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, él no dijo: oye Israel, este es el Dios Ra. Ya no es un águila, ahora es un becerro. No, él no dijo eso. Él dijo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Este es Jehová. Bueno, no estaba adorando a la Pachamama, estaban adorando a Jehová, pero ese no era el Dios de la Biblia. Era una distorsión. Y cuando Josué oye el clamor del pueblo, cuando están descendiendo del monte, Josué dice: el clamor de guerra, han entrado en combate con otro pueblo. Y Moisés dice: no, este no es clamor de guerra. La palabra que se utiliza allí por clamor
habla de perversión sexual. Estaban en un desenfreno, en un frenesí abajo, practicando lo que se suponía que debían haber dejado en Egipto. Y Dios los castigó. Dios los castigó por causa de adorar a Jehová, pero no el Jehová de la Biblia, su propia versión de Jehová. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto: idolatría en la iglesia, a manera de conclusiones prácticas. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, podemos preguntarnos: ¿puede haber idolatría en la iglesia? ¿Puede haber idolatría en la iglesia? La respuesta es claro que sí. Naturalmente que yes. Claro que sí. Podemos predicar a un Dios diferente del de la Biblia, un Dios distorsionado. Podemos predicar a un Cristo diferente. Pero también podemos estar adorando a Dios con una imagen incorrecta de quién es Dios. Es decir, podemos predicar a un Dios diferente, pero también podemos predicar a Jehová teniendo una imagen distorsionada o falsa de lo que en realidad Él es. Por ejemplo, el que quiere hacer el Reebok clásico nacional, él no le va a poner Fila, Adidas, no, le pone Reebok, pero no es el original. Y al cabo de unos meses se va a despegar, se va a romper, no es en cuero, es en semicuero, por eso es más barato. Y las personas, no, pero la imitación, man. No estoy hablando en el ámbito comercial, pues cada quien es libre de comprar los zapatos que quiera. Estoy utilizando esa ilustración para explicar que las personas no desean al Dios verdadero, desean un Dios hecho a su imagen. No desean conformarse a la imagen del Dios de la Biblia, no, deseamos un Dios a mi imagen. Señor, bájate de tu trono y siéntate ahí. Obedéceme. ¿Puedo estar viviendo la vida cristiana de una forma liviana, ligera, light, chévere, pensando que Dios es pura gracia? No, Dios es gracia. Él no me va a juzgar ni me va a disciplinar. Y después, ay hermano, me duele, estoy enfermo. Y uno dice, ¿por qué será? ¿No será que estás en pecado? Hermano, es que yo no le pego a ninguna, me va como a los perros. Bueno, ¿no será que Dios te está disciplinando? ¿O que eres un incrédulo que crees ser creyente y lo que estás es recibiendo el pago de tus propios pecados? ¿Sí o no? Porque hay personas que viven en una práctica pecaminosa y le dicen, ay hermano, el Señor me está probando. No te estás probando, estás recibiendo el pago de tu pecado. Vives una vida desordenada, una vida de práctica pecaminosa, divorciado de Dios. Dios no te está probando, estás comiendo la inmundicia que tú quieres comer, producto de tu pecado. No le eches la culpa a Dios. Es que Dios me está disciplinando. No es disciplina. Si no eres hijo de Dios, recibes el pago de tu pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Pero también, como creyente, puedo estar sirviendo en la iglesia, ¿cierto? Pensando que estoy sirviendo a Dios cuando en realidad solo lo hago para que los demás me vean. Y pienso que Dios no se da cuenta, ¿no? En lo profundo de mi corazón me estoy sirviendo es a mí mismo, a tener una imagen cristiana, que todo el mundo piense que yo soy un creyente. Y eso ocurre en todas las congregaciones, que hay personas que se esmeran por mantener una imagen cristiana, pero en la casa son el anticristo. Y si en casa abren la Biblia es porque se les cae. Se les cayó la Biblia, pum, ay, aquí abrió en el Salmo 91. Pero no viven a Cristo, pero en la iglesia más buenos que Dios. Y conocimiento de la Biblia sin igual. ¿Y le están sirviendo a Dios? No, le están sirviendo al Dios que crearon, un Dios falso. En la iglesia reformada, ¿cierto?
porque está al extremo de la iglesia carismática, donde se le dice a la gente que no tiene que estudiar la Biblia, y en la iglesia reformada hacemos un énfasis en estudiar la palabra de Dios. Pero hay personas que piensan que ser creyente solamente es estudiar la palabra de Dios, y todo el tiempo están dando cátedra. Miren, yo sé esto, yo sé lo otro, y te voy a enseñar, y te voy a enseñar, y te voy a enseñar. Pero son palabras muertas, porque no hay vida de Cristo allí. Son palabras muertas, más bien son tropiezo. Porque las palabras que salen por tu boca, de tu mucho conocimiento, te van a juzgar en el tribunal de Cristo. Yo estudié, yo leí, sí, chévere, lo estás aplicando, lo estás viviendo, lo que aprendes aquí lo estás viviendo, las con predicaciones de R.C. Sproul las estás poniendo en práctica, los libros que estás leyendo los pones en práctica, los aplicas a tu vida, ¿te han hecho más santo? ¿O solamente quieres pavonearte porque conoces de la palabra de Dios? Restregarle a los demás que son unos ignorantes, o debatir con otras personas. Yo sí sé, tú no sabes nada. Yo sí estudié, tú eres un pintado en la pared. Adoras a un Dios al que crees que puedes engañar con una falsa profesión sin vida. No has nacido de nuevo. ¿De qué te jactas? Ni siquiera tienes a Cristo. Tu conocimiento no sirve. Te va a llevar al infierno. Adoras a un falso Dios. Podemos hacer también una versión de Dios más humana, ¿no? Es decir, podemos hacer a Cristo más humano de lo que Él es. Y entonces hay algunos que dijeron que Cristo tenía una relación con María Magdalena, que hasta tuvieron hijos. Hay otros que dicen que Jesús, mire, yo lo escuché de un teólogo. Por eso la teología sin Cristo no sirve de nada. Tienen que ir las dos de la mano. Él dijo, Cristo fue tentado porque había concupiscencias en él. Está loco. El autor de los Hebreos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo se atreve ese hombre a decir que Cristo tenía concupiscencias? Pero era un maestro de la palabra. Ah, pero qué chévere, no es que si yo tengo un Dios distorsionado, tengo un Cristo más humano de lo que en realidad Él fue. Pues yo puedo pecar, que si Cristo tuvo deseo sexual, yo también puedo tener deseo sexual por cualquier mujer. Cristo, tú sabes, tú me entiendes. Eso es una aberración. Cristo fue hombre, pero fue perfecto, santo, jamás pecó. Hermano, yo no puedo entender eso, yo tampoco. Pero Él nunca pecó, porque no había pecado en Él. Su humanidad no eclipsó su divinidad, y su divinidad no eclipsó su humanidad. Dos naturalezas viviendo juntas en una misma persona, coexistiendo, sin mezclarse, sin fusionarse, sin dar origen a un nuevo ser. Separadas, pero coexistiendo en la misma persona. El que pisó aquí la tierra fue Dios, no fue un humano común y corriente. Pero en su naturaleza humana sufrió por ti y por mí. Entonces no rebajes la humanidad de Cristo, porque Él no fue ni como tú ni como yo. No pienses que es que Jesús entiende cuando yo peco deliberadamente. Él venció la tentación. Él no demanda menos de ti. Él no demanda menos de ti, Él demanda santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Pero los cristianos, entre comillas, avispados, dicen, no, Jesús sabe por lo que yo estoy pasando. La marihuanita está bien buena y Él sabe. El adulterio riquísimo, Él sabe, Él sabe. Y entonces
Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que hemos recitado hasta el cansancio, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú estás muerto al pecado, ¿por qué vives en pecado? Porque no has muerto al pecado, estás muerto en tu pecado. Muerto espiritualmente, no has nacido de nuevo. Practicas el pecado, no has nacido de nuevo. Adoras a un Dios falso. Y así cantes bonito, bendito sea el nombre del Señor. Y se te escurran las lágrimas y te emociones. Tu pecado está allí presente. Tu rebeldía contra Dios está allí presente. Estás adorando a un Dios que no existe. El Dios que es cómplice de tu pecado. Tranquilo, hijo. Yo sé lo que es eso. Peca. Yo te entiendo, papito lindo. ¿Sí? Eso sí, trae tus diezmos, ¿no? No se te olviden los diezmos, porque... Pero lo demás, tranquilo, hijo. Sigue así, vas bien. Ese no es el Dios de la Biblia. Este Dios te ama tal como eres. Y esta es una estrategia de Satanás muy eficiente, muy eficaz, porque ha logrado sumergir a la iglesia en este concepto del cristiano carnal. El cristiano que vive la vida cristiana, entre comillas, pero a su manera, ahí voy. No, yo ahí voy. Estoy yendo a los cultos. ¿Pero qué te sirve ir a los cultos? Si tu vida no ha sido transformada, sigue siendo el mismo de ayer, de antes de ayer, de hace un año, de hace 2 años. Sigue luchando con el mismo pecado. Mi esposa me dice, no tienen pecados nuevos. 10 años el mismo pecado, un pecado nuevo al menos. Siempre el mismo pecado, porque no han nacido de nuevo. Estas iglesias evangélicas están llenas de un montón de cristianos carnales que adoran a un Dios que no demanda ni santidad, ni compromiso, ni servicio, ni entrega. Este Dios no te dice que tienes que morir a ti mismo. Estás bien, ahí vas. Es un Dios que tú has fabricado a tu imagen y a tu semejanza. Por otro lado, tenemos iglesias llenas de liderazgo que viven pecado. Son una plaga de hipócritas como los fariseos, que solamente buscan ser admirados por los hombres y que les digan líder, pastor, porque son amantes de los títulos, les encantan. Líder, pastor, pastora, apóstol, arcángel. Son líderes de los amantes de los títulos, de los cargos, de la foto. Pero no más son más que sepulcros blanqueados, como nos lo decía el Señor en Mateo 23, 27 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y entonces ahí va el pastor bien vestidito, bien arreglado, con su voz de piadosa. Hola, mi amado hermano. Tienen apariencia de piedad, pero cuando miramos sus vidas, niegan la eficacia de esta. Otros adoran al Cristo servil. ¿Cuál es el Cristo servil? Una especie de genio de la lámpara que está dispuesto a cumplir todos nuestros deseos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ya le expliqué ese versículo, ¿cierto? No tengo que volverlo a explicar. Y si le damos dinero más, claro, porque no es que Dios necesita tu dinero. Él necesita tu dinero, en serio. No tiene para el mercado de esta semana, necesita tus diezmos, tus primicias. Y a cambio te va a dar vida eterna y todos los deseos de tu corazón. Solamente tienes que abrir la boquita.
Pide por la boquita, papito, yo te lo voy a dar todo. Entonces, en lugar de ser el Dios que demanda de mí, yo soy el amo y Él es un sirviente. Lo tengo solo para que me dé lo que yo le pida. El Dios bombero, Señor. Y otros le dan órdenes al Espíritu Santo. Ahora te ordeno, Espíritu Santo. ¿En serio? Eso es una aberración. Eso es una aberración. Él es Dios. ¿Quién soy yo? Si yo le grito a mi mamá, mínimo me da una bofetada. Y ahora hay personas que le gritan al Espíritu Santo, que le dan órdenes, que le ponen condiciones a Dios para servirle. Ese no es el Dios de la Biblia. Otros adoran al Cristo ciego. Hay un Cristo que es ciego. Una especie de Salvador que no se da cuenta que todos los días cuando se hace culto y se predica el Evangelio, tú lo que haces es tomarle el pelo. Porque vienes a la iglesia y sales igual como entraste, sin arrepentimiento. Tu vida igual, igualitica. En eso sí te pareces a Dios. Él es inmutable, nunca cambia, y tú tampoco. No cambias, no te arrepientes, no abres tu corazón para que Él tome el control. Porque es que no es para que Él llegue y se siente allá en un rincón, para que Él tome el control porque Él es Dios soberano. No te arrepientes de tu pecado. Otros adoran al Cristo religioso, porque para todos hay. Cristo religioso es como un monje que se fue a vivir por allá en un monte, y entonces el Cristo religioso no oye música, el Cristo religioso no se ríe, el Cristo religioso vive todo tapado desde el cuello hasta la punta del dedo gordo del pie, porque todo es pecado, todo es del diablo. El fútbol es del diablo, sonreír es del diablo, si el pastor se ríe mucho malo, porque eso es del diablo ser feliz, estar contento es del diablo. El creyente tiene que tener cara de, por favor, mátenme. Así andan muchos y creen que por eso, como dice el Señor, demudan sus rostros para ser vistos por los hombres. ¿Cómo estás? Bien, ahí, en la lucha. ¿Es esto cristianismo? Como dijo Pablo, afligido pero no abatido. Estoy pasando por una prueba, pero no estoy vencido porque Cristo venció por mí. Puede que no tenga comida en mi casa, puede que no tenga dinero en mis bolsillos, pero tengo algo mucho más importante y no es el consuelo de los tontos, es una realidad. Tengo a Cristo. Soy hijo de Dios. Y esto, como dice la Biblia y como dice la canción, solo es una aflicción momentánea que no ha de compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el Dios de la Biblia. Hay personas que todo lo ven como pecado, todo es mal, todo es del diablo, todo es del diablo. Hay una señora que no tomaba la cena del Señor que porque el vino era pecado. El vino no es pecado. ¿Y quién les dijo eso? Entonces, ¿qué tomó Jesús? Jugo de cajita, ¿cierto? Hay personas que creen más buenas que Dios y cuando van a tomar la cena del Señor compran es un jugo de cajita. Ahora, si te gusta el jugo de cajita, bien. Ahora, si tomas jugo de cajita porque piensas que el vino es del diablo, estás mal. Estás mal. El hermano Boris dice que tenemos que emborracharnos. No sean avispados. No sean avispados. Cada cosa en su lugar. Jesús tomó vino, punto. El vino no es malo. Los excesos son dañinos. Hermano, y las tiras, hermano, el escote, hermano, la falda. No, yo no predico sobre eso. No pierdo el tiempo en esas bobadas. El Señor habla, la palabra de Dios habla y trae santificación y pudor a sus hijos, punto. Y si una muchacha está preocupada por eso y me pregunta o le pregunta a mi esposa, entonces uno les aconseja. Pero yo no voy a ser de los que le va a decir a una joven, mire, esa falda está corta, mire las tiras, tápese. No, yo no soy Dios. Pero hay personas que sí se creen Dios.
En lugar de estar pendientes de la predicación, muchas veces entra una mujer o a un hombre, lo que sea, y voltean a mirar a ver cómo vino vestido. A mí qué me importa cómo vino vestido. No seamos legalistas. Acá se viene a escuchar el evangelio. Yo vengo a predicarlo y ustedes vienen a escucharlo. Y si el uno vino vestido de negro, no tiene nada que ver. Eso no va a dar vida eterna. Miren, cuando Jesús venga por su iglesia, esta ropa se va a quedar. La corbata y la camisa bonitas se van a quedar aquí, igual que la camiseta negra. Eso no se lo va a llevar Dios. Eso se queda aquí. ¿Saben qué es lo importante? Que hayamos lavado nuestras vestiduras espirituales en la sangre del Cordero. Eso sí es importante. Que estemos revestidos de Cristo. Pero hay personas que quieren tapar su pecado es con ropa. Si el predicador no se puso corbata, ay, estaba muy mundano. Si anda en tenis y en camiseta, el predicador es mundano. Si la hermana salió en pantaloneta, la hermana, claro, sí. Cuando lleguemos al cielo, lo primero que vamos a encontrar en la entrada es un tendedero de ropa así bien grande, infinito. Vamos a pasar por el tendedero de ropa. Cada quien va a agarrar la ropa más tapada que consiga para poder entrar a la presencia de Dios. Como dijo alguien, dejémonos de vainas. Pongámonos serios con Dios. Dejemos la idolatría. ¿Saben cómo dejamos la idolatría? Porque nuestro mayor ídolo, ¿saben quién es? Nosotros mismos. La trampa del Edén sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, él les dijo: seréis como Dios. El hombre desea ser su propio Dios. ¿Cómo destruimos eso? ¿Cómo abandonamos eso? Esas prácticas, esas imágenes torcidas que tenemos de Dios. Dios nos ha revelado en su palabra quién es Él. Y por eso Juan en el versículo 20 dice: Jesús vino a darnos entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Conoce al verdadero Dios, Jesucristo. Él es el verdadero Dios, el Cristo de la Biblia. Tienes que comerte este libro y desearlo a Él para que le conozcas y para que te alejes de la idolatría. Recuerda que es una responsabilidad tuya, iglesia. Guardaos de los ídolos. Cada uno debe hacerlo. Guárdate de tus ídolos. Guárdate de ti mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Examínate, querido hermano. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor. Como no me quiero extender, Padre Celestial, quiero pedirte que traigas arrepentimiento y fe al corazón de aquellas personas que aún no se han puesto a cuentas contigo. Querido amigo, el Señor te está llamando a la salvación hoy. No desprecies la palabra de Dios. Tú estás en un océano de maldad, ahogándote en él. No hay forma de que salgas de allí. Únicamente Jesucristo te puede salvar. Y lo que Él pide de ti es que extiendas tu mano, Señor. Jesús solamente te pide que creas en Él, que te aferres a Él. La fe es la única acción del hombre que no es una obra, porque la fe es una mano extendida, esperando recibir de Dios. Solamente Jesús te pide que te arrepientas, que creas en Él, y Él hará de ti una nueva criatura, con nuevos deseos, y vas a poder dejar a un lado tus vicios, tu maldad, tu pecado, tu depresión. Porque la depresión no es otra cosa que incredulidad. Él va a vencer tu incredulidad, va a vencer tu obstinación y te va a hacer una nueva criatura
con nuevos deseos y con la vida de Dios. Ven a Jesucristo, querido amigo. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Señor, gracias por tu palabra. Santifica tu iglesia, santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.